Claudia Villegas, Claudia, querida periodista y directora de la revista Fortuna y partícipe integrante distinguida de la tripulación astillero con su programa de economía social. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, querido Julio, aquí feliz de saludarte. Sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos bien. Adelante, por favor. Perfecto. Querido Julio, pues yo muy contenta este lunes y también me quiero sumar al tren de las críticas a Trudeau, al primer ministro de Canadá, ¿te parece? Pero quiero Adelante. documentarlo un poquito, querido Julio, porque me asomé un poco a qué está pasando con la economía de Canadá. ¿Por qué este país, que es integrante del Club de los Ricos Ricos, del G7, tiene un presidente, bueno, un primer ministro que está tan desesperado? ¿Qué mueve pues este ímpetu, este impulso de ponerse de tapete de Trump, de llamarlo, volverlo a llamar, volver a buscarlo, en un momento en el que todo el mundo, querido Julio, está tratando de resistir esta manera belicosa que quiere imponer el presidente electo? Todavía no está en el gobierno y quiere imponer esta belicosidad a través de aranceles en un momento clave, en un momento en donde sí la economía de Estados Unidos está muy fuerte, gracias, por cierto, a las estrategias de los demócratas que dislocaron el mercado de la energía después de que se genera este asunto de la guerra entre, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania, toda esta ofensiva militar. Estados Unidos se fue al cielo. Por ahí a producción les compartí una gráfica, a ver si se puede. Si no, te quiero decir, mira, ve nada más de lo que estamos hablando. Canadá tiene 2.4 billones de dólares y México tiene 1.7 billones de dólares. Estamos hablando de una economía que es de las más importantes del mundo y que frente a México, pues sí, son más poderosos que nosotros, pero la información que les quiero compartir, querido Julio, y muchas gracias a producción por esa gráfica que nos permite ver un poquito la dimensión del tamaño de la economía que es Canadá. Canadá se ha convertido en una compañía que está siendo, querido Julio, complicada para Estados Unidos. Para México, la pregunta es por qué los hemos tolerado en tantos aspectos. La economía de Estados Unidos, Julio, a diferencia de la de Estados Unidos, tiene empresarios mucho más conservadores, empresarios que no están apostando tanto por la innovación. Hemos comentado aquí varias veces la experiencia de los empresarios de BlackBerry, que tuvieron un estrepitoso, exitoso en algún momento ingreso al mercado de los dispositivos móviles con su famosa BlackBerry, pero que después se convirtieron en una de las quiebras más sonadas en el mundo de la tecnología. Bueno, pues los empresarios canadienses prefieren invertir en bienes raíces, en minería, en sector financiero, resguardar su dinero. Y en Estados Unidos, sí es cierto, su frontera no es igual a la de México. Nosotros tenemos una frontera en donde pasa gente buscando trabajo. Ellos tienen una frontera que compite directamente con Estados Unidos por la inversión, que ofrece deducibilidades y facilidades fiscales a las empresas estadounidenses que quieren estar ahí, que el 70% de sus productos, Julio, se lo venden a Estados Unidos. Y claro, Estados Unidos está un poco molesto porque ellos, con excepción de estas disposiciones que tienen en la frontera para traer capital que solamente lo usan para tener la mayor cantidad de negocios con Estados Unidos, ha establecido una serie de restricciones importantísimas para la inversión. Y mientras tanto, a México, bueno, pues invierten en las mineras, ya sabemos que ese es su gran negocio, en el sector financiero. Pero claramente, Julio, si hablamos de un país beneficiado por el TEMEC, es Canadá. Su productividad, como no han invertido tanto en tecnología como Estados Unidos, su productividad está dependiendo de quién crees, Julio, de la mano de obra de los migrantes que van allá a Canadá, pero en época de inflación aumenta la demanda de vivienda, vivienda en renta, porque no han invertido más en otras ciudades. Son 5 las ciudades de Canadá que están
teniendo presión por servicios, por inflación, por bienes raíces, y ahora pues no quieren ya a los migrantes, están incrementando el número de requisitos, quieren el capital de Estados Unidos, quieren el mercado de Estados Unidos, y yo me pregunto, ¿Canadá qué da a cambio, Julio? Extractivismo en los países como México, que se los ha permitido, y por otro lado, pues en el sector financiero, en donde hay varias instituciones crediticias, hay varias empresas bursátiles que se han beneficiado del momento más importante de inversión para el sector financiero en México, querido Julio. Híjole, Claudia, qué bueno que nos das toda esta visión y esta panorámica. De veras, ¿qué nos da Canadá? Industrias extractivistas, en el caso de México, todo lo que hemos sufrido, y no entremos en los detalles de cuántas veces pareciera que fuerzas oscuras del crimen organizado ayudan a despejar, a limpiar el camino para que haya gente que se vaya de los lugares donde luego hay protestas contra estas industrias extractivistas salvajes, sobre todo las minas canadienses. Gracias, Claudia. Y, Sí, ajá. perdón. Sí, Sí, sí. no, Julio, y comentarte que aunque Canadá históricamente había sido reconocido como uno de los países con los niveles más bajos de corrupción, dado que son pues muy conservadores, Trudeau es progresista, había prometido muchas cosas Trudeau que les incumplió, sobre todo a los canadienses jóvenes, por lo cual se prevé, yo estuve leyendo todo el fin de semana la prensa canadiense, a diferencia de lo que dijo pues el equipo de Trudeau diciendo que nos fue muy bien, le llamamos el lunes y nos invitó el viernes. Allá el Toronto Star y varios medios críticos al gobierno de Trudeau decían, no está claro que le haya ido muy bien, no está claro que haya logrado bajar el tema de los aranceles. Imagínate, si el 70% de la economía de Canadá depende del comercio con Estados Unidos y se imponen aranceles del 20%, Canadá, que ha estado metido en un verdadero problema con la caída del ingreso per cápita para sus habitantes, incluso Trudeau tomó una medida desesperada de entregar $500 a los trabajadores canadienses, diciendo que era un apoyo del gobierno. Claramente, él está buscando que sus niveles de popularidad aumenten hacia las elecciones frente a un candidato conservador que ha prometido que va a abatir el problema de la inflación, que va a reducir la presión en los servicios públicos y que va a reconsiderar todas las estrategias vinculadas con migración. La mala noticia para los canadienses, Julio, es que, insisto, como se han dedicado a invertir en minas, se han dedicado a invertir en sector financiero, el nivel de productividad está cayendo y Estados Unidos, mientras tanto, está invirtiendo. Así es que cuando dice Canadá, nuestra frontera no es igual, no, su frontera se ha convertido en una especie de frontera paria que depende del crecimiento de la economía de Estados Unidos, de la mano de obra de trabajadores que se va a lo mejor de nuestro país a Canadá, querido Julio. Entonces creo que es momento de revisar y yo digo, yo sigo insistiendo marcador México, México, Estados Unidos 1-1, Estados Unidos, Canadá 2-0. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Bien, Claudia, ¿algún otro tema que nos quede pendiente, Claudia? Sí, Julio, fíjate que hoy, ¿Deportivo o económico, del que quieras, futbolero o lo que quieras? bueno, yo creo que aquí tenemos en la cancha del sector bancario y financiero una noticia importante. Hoy Citibanamex ya hizo oficial Sí. la separación de Banamex y de Citi. Banamex operará como un banco independiente acá bajo la rectoría de Manuel Romo. Se han llevado a muchas personas de otros bancos, quieren reflotar lo que fue la gran franquicia de Banamex, se quedan con el nearshoring, Julio, ellos ya estaban como dispuestos a irse diluyendo y se quedan, van a ser el banco del nearshoring, dicen, porque hay confianza de parte de este banco de que pasado la euforia de Trump y el embate de los aranceles,
habrá negocio para ellos. Citi se queda con banca de inversión, vamos a tener un banco compitiendo con las grandes franquicias de banca de inversión para los empresarios, para los inversionistas que invierten en dólares, pero se queda en la banca de menudeo, querido Julio, es la nota del día y me parece una buena nota porque va a haber una emisión, una oferta pública inicial y entonces lo que vamos a ver es mucho movimiento en la Bolsa Mexicana de Valores, en la Bolsa Interactiva de Valores, en donde se van a revaluar las franquicias bancarias. Así es que está interesante lo que va a pasar con nuestro sector bancario, Julio. Bueno, Claudia, pues muchas gracias por estos comentarios. La verdad es que necesitamos ponerle un día de estos un segundo piso a nuestras pláticas, Claudia, porque se queda pendiente, por ejemplo, la información relacionada con la caída en las cotizaciones de las acciones de Electra o de Grupo Azteca, según lo que estaba leyendo, de que es impactante ese tema, que ya no nos queda tiempo, pero que ahí queda, aunque sea para una pinceladita que nos des, Claudia. Sí, rapidísimo, Julio. Bueno, pues se cumplió lo que se estaba esperando. Suspendidas las acciones, observando que no quiere dar información, ahora nos dice que ha decidido privatizar Electra, cuando es solamente que va a cancelar el registro en el mercado de valores, pues para que ya no le pidan información. La caída era esperada y bueno, pues solamente desearle al señor Salinas Pliego que retome el buen camino, que pague sus impuestos y que regrese por el sendero de las empresas éticamente correctas, querido Julio. Muy bien, muy bien. Gracias, Claudia. Que retome el sendero de la ética. Sí, 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 Salinas Pliego. Sí, pórtate bien. Bueno, Gracias. Claudia, gracias y nos vemos mañana a las 8 de la noche en un programa más de Economía Social. Gracias, Nos Claudia. vemos mañana, Julio. Gracias. Hasta Hasta luego. pronto. Saludos a todos y a todas. Gracias.